Los navíos del siglo XVI distaban mucho de ser cruceros de lujo. Muy al contrario, el reducidísimo espacio en el que se desarrollaba la vida implicaba unas incomodidades y un sufrimiento extremo, incluso en las travesías más tranquilas. Las naos disponían de una sola cubierta, a la que se le colocaban sobrecubiertas y toldas para proteger en alguna medida a la tripulación y al pasaje. Estos buques apenas disponían de un par de cámaras bajo cubierta, de muy reducidas dimensiones, destinadas preferentemente al maestre, al capitán o a algún pasajero especial. Los galeones eran las naves de mayor tonelaje y llevaban varias cámaras que los maestres vendían a altos precios a aquellos funcionarios o adinerados que quisieran o pudieran pagarlas. No eran gran cosa, ni por supuesto evitaban sufrimientos colectivos, pues, como decían los cronistas, todos resultaban mecidos por las olas, con dulzura si había calma y con violencia si había tormenta. La posesión de un camarote tampoco les libraba de las graves amenazas del mar, pero al menos les permitía una cierta privacidad, lo cual no dejaba de ser todo un lujo para un pasajero del siglo XVI. En cambio, para el pasaje en general, las comodidades no mejoraron porque, aunque el tonelaje del galeón era muy superior, su cargazón también lo era, manteniéndose prácticamente las mismas estrecheces de las carabelas y de las naos. Nada tiene de extraño que el padre Fray Tomás de la Torre comparase al barco con una cárcel de la que nadie, aunque no lleve grillos, podía escapar. La vida encubierta era tremendamente dura, pues unas veces el frío hacía acto de presencia y en otras el sol del trópico los abrasaba. Si permanecía encubierta, a poco que hubiese marejada, las salpicaduras de agua y las inclemencias del tiempo los martirizaban continuamente. Pero si decían meterse bajo cubierta o en la bodega, el panorama no era mucho mejor. Además del calor, el hedor a agua podrida era insufrible. El espacio de que disponía cada pasajero era muy limitado y además público, sin posibilidades de guardar la más mínima intimidad. La mayoría no dormía exactamente a la intemperie porque se cobijaban debajo de las toldas, unos voladizos que había entre el palo mayor y la popa y entre la proa y el palo trinquete, así como en los entrepuentes. Allí debían ubicar sus enseres, es decir, sus baúles, cofres o cajas personales con la ropa, mantas y demás útiles básicos para la supervivencia en un medio tan hostil como era un barco. Este baúl era un objeto multiusos, pues además de servir para guardar la ropa, se usaba de improvisada mesa, de silla y hasta de tablero de juegos. Con el tiempo se estableció un equipaje máximo por persona, que variaba según la calidad de la persona en cuestión. En muchas ocasiones también debían embarcar los alimentos propios, pues los que llevaba el barco estaban reservados para la tripulación. Por tanto, si a la cargazón del buque unimos los equipajes que superaban fácilmente la media tonelada por persona, podemos imaginarnos las cubiertas totalmente embarazadas de bultos. Un marinero que quisiera ir de popa a proa debía ir sorteando toda clase de obstáculos que obviamente limitaban la operatividad del navío. Para los pasajeros era muy importante entrar en el buque de los primeros para así conseguir el rincón más adecuado posible,
quedando los peores para los últimos en embarcar. Obviamente no había ningún espacio reservado, ni asientos de primera clase, ni butacas numeradas, ni cuerpo de servicio. Simplemente se trataba de coger un sitio lo menos expuesto posible y defenderlo con uñas y dientes. Para colmo, si ya de por sí el viaje no era nada cómodo ni agradable, con frecuencia la tripulación trataba de mala manera al pasaje a quienes consideraban un estorbo a la hora de llevar a cabo su trabajo. La cohabitación entre oficiales, marineros, soldados y pasajeros nunca fue fácil. Uno de los problemas más graves que se vivían en las grandes travesías era la falta de higiene y sus molestas consecuencias. Los olores eran nauseabundos por muy diversos motivos. Primero, por el hacinamiento y segundo, por la lógica falta de una higiene personal. Y es que el agua dulce era un bien tan escaso que no se podía dedicar a la limpieza, ni del barco, ni muchísimo menos de las personas que viajaban a bordo. Por ello, hasta la persona más preocupada por su higiene personal apenas disponía de medios para asearse adecuadamente. En ocasiones, cuando el viento dejaba de soplar, algunos aprovechaban para darse un chapuzón, pero nunca fueron demasiado frecuentes por dos motivos. Primero, por los peligros del mar, especialmente en áreas como la caribeña, donde abundaban los tiburones, los escualos y otros depredadores. Y segundo, porque la mayor parte del pasaje ni tan siquiera sabía nadar. Por ello, había tripulantes que pasaban casi 2 meses sin asearse, siendo las consecuencias no solo el mal olor que desprendían, sino la aparición de enfermedades de la piel, como la sarna. Solo cuando soplaban más intensamente los vientos alisios se mitigaba en cierta medida el hedor. Si además había mar gruesa, los malos olores se multiplicaban exponencialmente por los vómitos de unos y de otros. Aquellas personas poco acostumbradas a la mar se les soltaba el estómago y se pasaban media travesía arrojando en medio de la indiferencia y hasta la risa de los más experimentados. Ahora bien, si la mar estaba brava, entonces hasta los viejos lobos de mar corrían el riesgo de expulsar todo elemento sólido o líquido que hubiesen ingerido. Para hacer sus necesidades, se habilitaban unas letrinas en las que, sin ningún pudor y prácticamente a la vista de todos, orinaban y defecaban, subiéndose al borde del buque y agarrándose con fuerza para no caer al agua. Más adelante, en las naos y en los galeones de la carrera de Indias, se habilitó una tabla agujereada en popa o en proa que facilitaba las defecaciones, evitando accidentes. En otros casos, parece ser que los pasajeros y marineros disponían de la letrina de proa más expuesta a un posible golpe de mar y menos íntima, mientras que los oficiales y pasajeros principales disponían de otra en popa más resguardada, segura y discreta. A las inclemencias del tiempo, los mareos y la falta de privacidad, había que unir otra gran incomodidad. Vivían rodeados de animales, hasta el punto de que muchos barcos parecían una verdadera cochiquera. Algunos eran animales domésticos, como gallinas, corderos, cabras y, por supuesto, gorrinos que se compraban en Sevilla antes de la partida o, en ocasiones, en la obligada escala en las Islas Canarias.
En el caso de que se transportasen caballos o mulas, solían viajar en las bodegas. Pero también había animales mucho más incómodos, que viajaban como verdaderos polizones. Los barcos solían estar plagados de lirones, ratas y ratones, hasta el punto de que de vez en cuando había que organizar partidas para matarlos y evitar que se convirtiesen en una verdadera plaga. Bien es cierto que, en momentos de extrema carestía, se podían convertir en una buena fuente de proteínas, cotizándose a altos precios. Obviamente, piojos, cucarachas, chinches, pulgas y garrapatas campaban a sus anchas sin que existiese la más mínima posibilidad de erradicarlos. Y lo peor de todo, estos incómodos seres no entendían de privilegios y chupaban lo mismo la sangre de un pobre grumete que la de un obispo. Pero, en ocasiones extremas, el asunto podía adquirir más gravedad que la mera incomodidad. Conocemos casos en los que se desataron plagas de cucarachas de tal magnitud que destruyeron una gran cantidad de víveres, poniendo en riesgo la propia supervivencia del pasaje. Los tripulantes vivían, pues, hacinados, rodeados de todo tipo de animales y de olores nauseabundos procedentes de las letrinas y de los vómitos de los pasajeros más enfermos o mareados. Para paliar en cierto grado los desagradables aromas que desprendían los buques, se tomaban algunas medidas básicas. A saber, primero, era fundamental sacar periódicamente las aguas estancadas de la sentina del barco, es decir, de la cavidad inferior que se ubicaba justo encima de aquella. Allí donde se solían acumular aguas residuales que se habían filtrado por los costados o que incluso habían caído desde la cubierta en alguna tempestad. Si no se hacía con regularidad, los olores que desprendían las bodegas del barco podían provocar incluso mareos y desmayos entre la marinería, pero incluso cuando la bomba estaba en funcionamiento, con frecuencia se percibía en cubierta un hedor intolerable, utilizando una expresión de la época, y es que la sentina era el lugar más insalubre del buque, siempre empantanado y cuajado de ratas, piojos, pulgas y mosquitos. Sin embargo, cuando había posibilidad de ello, casi siempre en puerto, las labores de aseo de la nave se completaban con su perfumado, frotando su superficie con romero, tomillo, lentisco o con alguna otra planta olorosa.